Muy buenas noches a todos. Gracias por compartir esta noche aquí con nosotros. Estoy muy contenta porque hoy tengo la participación de uno de nuestros aliados comerciales, el señor Mauricio Ordóñez. Mauricio es fundador y dueño de Q Capital, con más de 25 años de experiencia para financiamiento extranjero y ha financiado más de 4 billones de dólares a clientes internacionales. Ok, me presento. Mi nombre es Catalina Coflan. Yo soy agente inmobiliario, llevo más de 40 años de experiencia en bienes raíces. Empecé comprando y vendiendo y arreglando propiedades con mi esposo desde hace 10 años con la licencia de Real Estate y pertenezco al Board de Realtors de la Florida. También pertenezco a la National Association of Realtors. Trabajo con la compañía ESP y C5 aquí en Miami y Orlando, que son las bases, las ciudades especiales que trabajamos. Bueno, Mauricio, muy buen. Bueno, también les comento que tengo un grupo, el cual me asesoran. Entre ellos está el señor Mauricio Ordóñez con Q Capital. Trabajamos residencial, servicios financieros, administración de propiedades, división de negocios, inversiones, servicios legales, decoración de interiores. Tenemos toda esa gama ahí. Bueno, me queda el placer y quiero presentarles esta noche aquí a mi invitado especial, Mauricio. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. No, Catalina, gracias a ti por tenerme un ratico acá. Vamos a pasar un rato espectacular. Vamos a, como siempre, a gritarle a toda Latinoamérica que deben de invertir en los Estados Unidos con el apalancamiento de los bancos americanos. Gracias por tenerme aquí. No, qué gusto, qué gusto. Qué bueno poder ayudar a todas estas personas de otros países, Mauricio, como son Sudamérica, a nivel mundial. Lo único que creo que no es Rusia, el único que no ayudamos, pero el resto ayudamos a todos. Entonces, bueno, ya ellos tienen la intención de traer su dinero de Sudamérica o de otro país, traerlo aquí a los Estados Unidos. Ellos quieren dolarizar su patrimonio y a veces no saben por dónde empezar y no tienen toda la información y piensan que tienen que tener una vida crediticia aquí en los Estados Unidos para hacer un financiamiento. Pero vamos a hablar, digámosles a ellos que todo lo que tienen, o sea, de todo lo que tienen los bancos americanos, mostrémosle a ellos qué tienen. Mira, Catalina, es algo interesante el sistema americano. Cuando yo me vine, soy colombiano, me vine a vivir aquí en el año 96. Yo vine con el plan de hacer negocios con los americanos, como dicen aquí, con los gringos. ¿Okay? Correcto. Me di cuenta que el apetito de los bancos por hacerle créditos a clientes internacionales es inmenso. Este país necesita la inversión del cliente internacional como cualquier país del mundo. Y todo empieza desde la inversión de un apartamento, una casa, hasta 10 o miles. ¿Ok? Y es aquí donde entran los bancos desde los años 70, le están prestando a clientes internacionales. Esto no es algo nuevo. Y siempre hemos dicho, cuando hablamos, que la gran mayoría de los clientes se descalifican por no tener conocimiento de que pueden diversificar en dólares y sin ser millonarios, sin tener que tener todo el capital para invertir acá o sin tener que invertir todos sus ahorros para invertir en una propiedad acá. Y aquí es donde entramos con tu equipo y con el mío a estructurar estas ideas, estas inversiones. Y hay un abanico de 53 bancos diferentes, donde en cualquier ciudad de la Florida podemos prestar, o Texas, Colorado, Nueva York particularmente, donde estamos haciendo muchos créditos, pero estamos alocados en lo que es Miami, Orlando, que es donde más están comprando nuestros clientes en Latinoamérica y tus clientes en Latinoamérica. Correcto, correcto. Mira, déjame decirle a todos que si ustedes tienen preguntas, por favor, colóquelas en el chat, que con mucho gusto, a medida que van transcurriendo, a medida que las van poniendo, yo se las voy preguntando a Mauricio y Mauricio con mucho gusto los irá contestando una a una. Bueno, déjame preguntarte una cosa, Mauricio. La semana pasada tuvimos un problema bueno, no tuvimos nosotros, fueron los bancos en San Francisco. ¿Nos puedes hablar si nos va a pasar algo a nosotros, a los inversionistas extranjeros? Me pregunta, entonces por eso te hago la pregunta. Mira, hay dos bancos, sucedieron dos cosas importantes. Un banco en San Francisco, Silicon Valley, otro banco en Nueva York, un banco comercial que se dedica solamente a hacer préstamos comerciales. Como todo en la vida, cometieron muchos errores internamente. Este banco de Silicon Valley tenía concentrado digamos, un capital muy grande en lo que era todas las empresas tecnológicas.
obviamente cometieron un error, no pueden invertir digamos, un banco no se puede concentrar solamente en una industria. Y aquí fue donde vino el problema. Las industrias, la industria en la parte tecnológica está siendo afectada por la pandemia, más bien después de la pandemia, por un tema de inflación, recesión y demás cosas. La parte tecnológica está siendo afectada. Se dieron cuenta que contrataron a muchos empleados, los startups que venían avanzando, que tenían mucho dinero en este banco particularmente, pues no arrancaron por un tema de recesión, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene este banco particularmente, que hizo un movimiento que pensó que era inteligente en su entonces de comprar bonos del Estado, lo que rigen las tasas hipotecarias a 10 años. ¿Ok? Uno compra los bonos del Estado y estos bancos los tienen por 10 años y tuvieron que salir, digamos, a vender a pérdida 1.8 billones de dólares en pérdida. ¿Ok? Y obviamente esto crea un efecto dominó interno que la gente se asusta y empieza a sacar el capital y entonces empiezan a salir los problemas. Antes de que tuvieran que vender los bonos del Estado, estas industrias digamos, tecnológicas, muchas de ellas empezaron a caer millones de dólares y por eso se está desestabilizando el banco. Lo bueno de este banco, que nos concierne a ti y a mí, es que tienen 8.3 billones de dólares en créditos residenciales y ese fue uno de los motivos que entró el gobierno americano, así tiene una cartera muy importante en créditos hipotecarios residenciales que nos interesan. Entonces tienen las garantías, que son las propiedades, entonces entró ahí mismo el banco y solucionó. Eso es lo bueno de Estados Unidos, que cuando algo sucede resuelven ahí mismo. Y en el otro banco, que fue el banco, digamos, comercial, obviamente es los préstamos comerciales, las propiedades comerciales también están siendo afectadas, sobre todo estas propiedades en Nueva York, que tienen leases muy importantes, grandes, de pisos completos, en los cuales estas empresas tecnológicas se están echando para atrás y están dejando de pagar sus arriendos precisamente y están pretendiendo reducirse. Esto afectó a estos dos bancos, pero fueron salvados por el sistema americano. ¿En qué nos beneficia o en qué nos afecta? Que la pregunta del millón, al revés, nos afecta para bien, porque la gente empieza a sacar estos capitales y ¿qué es lo más seguro que hay en toda la vida? Lo que es el ladrillo. Entonces, están invirtiendo hoy en el tema del ladrillo y los préstamos residenciales siguen siendo muy apetecidos por los bancos aquí en los Estados Unidos porque es lo más seguro y la garantía más segura que puede tener un banco, que es una propiedad residencial. En caso de que no deje pagar, está el ladrillo de por medio. Y las estadísticas dicen que nuestros clientes internacionales particularmente son muy buena paga. Y entonces hay un interés también de diversificar hacia los clientes internacionales. Eso es lo que está pasando. Son malas noticias para uno, buenas noticias en lo que nos concierne a nosotros, porque seguimos viendo al revés. Estamos viendo un movimiento mucho más agresivo de la inversión en propiedades acá. Correcto. Mauricio, el alza de las tasas de interés, ¿es la Reserva Federal quien rige las tasas de interés? Mira, magnífica pregunta. Primero que todo, las tasas de interés nunca han sido un factor en mis 26 años de carrera para que un cliente internacional no invierta en los Estados Unidos. Nunca. Las tasas de interés aquí casi siempre son más económicas para el inversionista internacional que en nuestros propios países en Latinoamérica. Los países la tienen prácticamente a dobles dígitos. Aquí un inversionista internacional tiene las mismas tasas de interés que tú y yo tenemos cuando compramos propiedades de inversión, nuestra casa primaria. ¿Ok? Entonces, las tasas de interés, siempre escuchamos, la Reserva Federal subió las tasas de interés. Sí, sí suben las tasas de interés interbancarias, las líneas de crédito son afectadas, los préstamos comerciales son afectados porque sí están basados directamente en lo que es el prime rate. ¿Ok? Ahora, la tasa hipotecaria residencial no está regida por la Reserva Federal. Sí puede afectar directamente o no, pero te voy a poner un ejemplo. De octubre a hoy, la Reserva Federal ha subido más de 1% en la tasa de interés, pero las tasas bancarias están a la baja, han venido bajando, se corrigieron medio punto más o menos. ¿Ok? Hoy se ajustaron un poquito para abajo, 1/8 de punto.
Entonces, ¿qué es lo que sí rige directamente la tasa de interés? Los bonos del Estado a 10 años. Cualquiera puede googlear, pone el 10-year T-bill y va a ver si está al alza o a la baja, y eso es lo que nos va a afectar directamente la tasa hipotecaria cuando somos internacionales o americanos. Ah, qué bien. ¿Cómo están los bancos en este momento para financiar aquí en la Florida? Ya que tenemos gente del extranjero, tenemos hasta gente local que quieren invertir en la Florida. ¿Por qué Mira, ese? la Florida tuvo algo muy particular después de COVID o durante COVID, que fue que tenemos algo que pronto le falta a nuestros países en Latinoamérica, que son unos buenos gobernantes. Tenemos muy buenos gobernantes, un excelente, digamos, gobernador, un excelente alcalde, que se dedicaron a viajar por todo el país, a tocarle las puertas a las empresas importantes del país, de Estados Unidos, y lograron convencer a 100 empresas que trajeran a su empresa acá, a sus ejecutivos, a sus empleados, y les van a dar un beneficio taxable. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué hizo? Que el mismo americano descubriera la Florida. Hoy alrededor de 1.300 personas están radicando acá, a vivir en la Florida. El americano, ahí no se tiene en cuenta el latinoamericano, pero el americano, estamos alrededor de 1.300 personas diarias en toda la Florida, no solamente en Miami y Orlando. Obviamente, eso quiere decir que si hay una recesión, llamémoslo así, puede que se afecte Wichita, Kansas, o puede que se afecte otra gente, jocosamente lo digo. No conozco el mercado de Wichita, pero el mercado de la Florida está prácticamente blindado contra esto, porque el mismo americano hizo que la Florida sea hoy en día el estado número 1 donde quiere radicarse un americano a vivir. Y es aquí donde entramos los bancos. Los bancos somos bancos de estadísticas, entonces cuando empiezan los años calendarios, decimos dónde vamos a diversificar nuestro portafolio, qué está pasando en los Estados Unidos, y hoy tienen todos los bancos de Estados Unidos como prioridad prestar primero en la Florida que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos por lo que está pasando con las propiedades. Hay escasez de propiedades por la cantidad de personas que se quieren venir a vivir acá. Entonces, todo por ahora sigue siendo buenas noticias. Tenemos buenos políticos, tenemos muy cosas buenas. En este momento estamos viviendo el tema del tenis acá esta semana, la ciudad está llena, este fin de semana viene el Ultra. Todas estas cosas ha hecho que el que compre propiedades, sean de rentas largas, rentas cortas, sea una buena inversión en este momento por todo lo que está pasando de actividad diaria en este hermoso estado. Aquí hacen una pregunta. ¿Usted cree que va a volver una burbuja, que va a volver lo que tuvimos en el 2008, 2007, 2008, 2010, la burbuja? ¿Tú crees que va a pasar algo así en estos momentos? Mira, no tengo la bolita mágica, pero sí te puedo contestar de la siguiente manera, que yo viví la crisis de 2008 muy fuerte y no quiero que vuelva a pasar. Es más, al principio de COVID, los 2 primeros meses que me acuerdo estamos en este momento, hace 3 años, encerrados acá, sin estar obligados, porque nosotros mismos aquí no obligaron a nadie a encerrarse. Me refiero al estado de la Florida, pero hace 3 años estábamos en eso. Y lo que fue abril y mayo hace 3 años me volví como a asustar, me dio miedo de nuevo por lo que pasó en el 2008. Y yo voy a hacer la siguiente aclaración. Hoy en día el sistema, la crisis del 2008 obviamente fue un problema financiero, irresponsabilidad de los bancos por lo que hacían, y la gran responsabilidad fue prestar sin mucha averiguación de quién es el cliente que está pidiendo el dinero prestado. Solamente se fijaban quién tenía un excelente crédito y ya. Prestaban en un programa de amortización negativa. Este programa de amortización negativa te daba 4 opciones de pago y uno escogía la que quería pagar y todo el mundo escogió la que menos, o sea, pagar lo menos posible al mes, que es un programa de amortización negativa. Este programa ya no existe. Ahora estamos con el sistema francés. El sistema francés quiere decir que los créditos que hoy tengamos, con cada pago que se haga, se va bajando, digamos, el principal de la deuda. Entonces, vamos bajando y ya no hay amortización negativa. Ya no prestamos sin preguntar, oye, ¿cómo me vas a pagar? Ya no solamente está el historial de crédito,
¿cómo me vas a pagar? Hoy en día el crédito para el americano es complicado, no es tan fácil porque tiene que estar documentado. ¿Ok? Y voy a hacer una comparación para que entendamos mejor el tema. Lo que pasó en el 2008, un condominio de 100 apartamentos, 99 vecinos estaban apalancados al 80% en un programa de amortización negativa. Y había uno que no tenía deuda. Vino la crisis, vino un pequeño reajuste, digamos, inmobiliario, y bajaron alrededor del 10% nada más las propiedades, ¿ok? Y la gente que tenía el programa de amortización negativa quedó debiendo más de lo que costaba la propiedad. Entonces la gente empezó a dejar de pagar todo, la administración, el impuesto predial, lo que llamamos el property tax y la hipoteca. Y creó un efecto dominó, se quebraron los edificios, las administraciones, y aquí se llenaron los bancos de inventario de propiedades, y lo que se iba a tardar, decían, alrededor de 14 años en volverse a reactivar, se tardó solamente 4. ¿Ok? Listo. Eso hoy en día, este mismo edificio hoy en día de 100 apartamentos, 50 vecinos están sin hipoteca, en cash, en efectivo. Y los otros 50 en promedio están apalancados al 60%. Llegase a venir un reajuste inmobiliario, nadie va a dejar de pagar nada. El edificio va a estar en lo sano. Llegase a bajar un 10, un 15% de las propiedades acá, no va a haber un famoso reposesión de propiedades como fue antes. Digamos, a los americanos que se apalancan ahora más del 80%, les exigen sacar un seguro sobre la hipoteca que le da tranquilidad al banco que le presta. En caso de que el cliente deje de pagar, le asegura el 90% de lo que prestó, entonces no va a colapsar el banco, si es en cuestión de créditos hipotecarios. Entonces, si me preguntas hoy no debería suceder esto. Obviamente no soy un brujo, no soy alguien que pueda dictaminar lo que va a suceder, pero si hablo por los bancos, que hablamos todos los días, estamos tranquilos. Los bancos, lo que acaba de pasar con el banco digamos, en Silicon Valley, estamos tranquilos, no tenemos miedo porque tenemos suficiente plusvalía en las propiedades que se hipotecaron, que nos van a dar una tranquilidad de que la gente no va a dejar de pagar. Correcto. Ok, ¿cuánto es el mínimo que puede financiar? O sea, porque tengo gente que me dice, yo quiero que me presten 200, 300. No, ¿cuánto es el mínimo que puede financiar una persona? Mira, lo principal de la tarea de mi equipo en cualquier de los países que estamos en 5 países en Latinoamérica y aquí en Miami, donde yo vivo, es buscar la mejor tasa de interés. Ese es el trabajo número 1 de cualquier persona en mi equipo, ¿ok? Para buscar la mejor tasa de interés, lo ideal es que obtener créditos por encima de $200,000. Si obtenemos créditos por encima de $200,000, quiere decir que son propiedades por encima de los $350,000. ¿Ok? Y de esa manera vamos a poder obtener tasas de interés entre 6 y 7%. Si el préstamo baja a los 200,000, castigamos la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés, si quieren un préstamo por decirte algo, de 150,000, no vas a conseguir tasas de interés 6 y 7, van a ser entre 8 y 9. Si quieres un préstamo de 100,000, van a ser tasas de interés de dobles dígitos. Entonces, soy amigo de buscar la mejor tasa de interés, pedir prestado por encima de $200,000 y apalancarnos, ojalá a máximo un 70, un 75%, dependiendo de la propiedad, porque podemos apalancarnos en estos rangos de inversión entre el 75 y 70% y buscar la mejor tasa de interés. Buenísimo. ¿Qué requisitos necesita una persona en el extranjero? Bueno, los de aquí ya lo sabemos que son más estrictos que los de un extranjero. ¿Qué necesita una persona extranjera para pedir acá un préstamo? ¿Qué necesita de tu parte? Mira, son muy pocos. Tú me obligaste a volverme youtubero en plena pandemia. Ahí en mi canal de YouTube hay mucho más extenso la explicación. Voy a tratar de hacerlo en pocos minutos la explicación. Muy sencillo. Estados Unidos es un país de confianza. Y al ser un país de confianza, va a creer todo lo que demos en papel. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros le pedimos una carta a un contador aquí en Estados Unidos, el contador nos va a escribir lo que de verdad ganamos. Por ende, asumen lo mismo en nuestros países.
Entonces, para poder verificar la capacidad de repago de la hipoteca, yo voy a necesitar que un contador o una contadora me indique a qué te dedicas, dónde queda tu empresa, a qué se dedica la empresa, qué cargo tienes dentro de la empresa y qué ingresos tienes tú a través de esta empresa. Bien sea que eres el presidente, el socio, el fundador, el gerente, lo que sea. Pero aquí avalamos los ingresos personales, no los ingresos de la empresa. Entonces, tu contador me va a indicar cuántos son tus ingresos hoy y cuánto ha sido en el transcurso del año y cuánto ha sido los ingresos en los últimos 2 años. Esta carta no debe venir acompañada de nada más, sino de la copia de la matrícula profesional del contador o la contadora. ¿Ok? Nos van a creer 100% lo que es. Tiene que hacer sentido común, obviamente. Si eres un constructor, el papel lo va a aguantar muchísimo. Si estás en la parte de agricultura también, tiene que hacer sentido común lo que tú haces para lo que vas a poner en el papel. ¿Ok? Y de nuevo, no necesitamos que venga acompañado con nada más. Ahí lo bonito del sistema americano. El segundo documento es, al no tener un historial de crédito en los Estados Unidos, vamos a necesitar que una institución financiera en el país donde vives nos dé una recomendación personal. Entonces, un banco va a decirnos que Catalina, a través de su cuenta número tal, que tiene un balance hace más de 2 años, maneja la cuenta de nuestra entera satisfacción o nunca ha tenido una evolución de un cheque. Es una recomendación. Okay. Y el resto son copias, pasaporte vigente, ojalá la visa de turismo vigente como mínimo. Vamos a necesitar completar una aplicación de crédito a mano. Esta aplicación de crédito debe venir acompañada con un recibo de servicio de agua, luz o teléfono que coincida con la dirección que me colocas en la aplicación. Y por último, lo más importante, solidez financiera. La solidez financiera es medida por dinero que tengas en tus cuentas bancarias, en 1, 2 o 10 cuentas bancarias, bien sean de tus empresas o personales. Pueden ser acciones que tengas en la bolsa, pueden ser criptomoneda, pueden ser CDTs, cuentas de ahorros, todo lo que tú tengas en este momento disponible para liquidar. ¿Ok? Vamos a necesitar copia de los últimos 2 meses de los estados o extractos bancarios donde tienes esta liquidez en cualquier lugar del mundo. Ahí, ¿qué tenemos que ver? La cuota inicial, los gastos de cierre, apertura de crédito y las reservas. Es bien importante lo de las reservas, porque las reservas es la solidez financiera. Lo que pasó en el 2008 fue que la gente invirtió, compró, tenía para la cuota inicial, para los gastos de cierre, pero no tenía más liquidez y no tenía cómo hacer el pago si no era con su propio salario. No tenía ahorros para seguir pagando la hipoteca y fue donde vino el problema. Hoy necesitamos ver, para poder obtener las mejores tasas de interés, que tienes ojalá 1 año de lo que te va a costar este pago en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tu cuota te vale $2,000 al mes, tienes que demostrarme que tienes la cuota inicial, asumamos que es el 30%. Los costos de cierre que fluctúan entre un 5 y un 8%, asumamos que es el 8%, entonces tu inversión va a ser del 38%. ¿Ok? Pero aparte tienes que tener 1 año que corresponde más o menos al 10% de la inversión. Entonces son 2,000, son $24,000. Vamos a tener que demostrar que tú tienes eso en tus cuentas bancarias en cualquier lugar del mundo. Esos son los 5 requisitos para estructurar un crédito, Catalina. Ok, y una pregunta, ¿tiene obligatoriamente la persona que tener visa para poder comprar aquí en los Estados Unidos o se pueden, no sé, dime tú? Obligatoriamente tiene que haber solamente 2 cosas, un poquito de ganas, un poquito de liquidez y tú y yo nos encargamos del resto. Si algo de lo que yo acabo de mencionar no me lo pueden suministrar, vamos a castigar la tasa de interés. Hay una solución, pero la tasa de interés es castigada. Entonces, si no tienes visa, vamos a concederte un préstamo, pero la tasa de interés va a ser castigada. Ahora otra cosa, si la persona está en el país de origen, digamos Colombia, en este caso los dos somos colombianos, vamos a mencionar Colombia, si la persona está en Colombia, ellos pero pues son residentes de acá, tienen la residencia, están en Colombia, pero ellos pueden, ¿cómo te digo yo? ¿Pueden aplicar como extranjeros? Si son residentes americanos, pero viven en Colombia. Sí, correcto, se la pasan más en Colombia No. porque ya trabajaron acá, ya se pensionaron Si tú eres residente o ciudadano americano, estás obligado a hacer una declaración de renta en los Estados Unidos. Eso la gran mayoría de gente no sabe eso. Hay obligación.
No, con Colombia particularmente, no existe un tratado de doble tributación, llamémoslo así. Lo que tiene que hacer un colombiano es traer su declaración de renta colombiana al sistema americano y la porción que te corresponda en Estados Unidos pagar, por decirte algo, si hay, la pagas. Entonces, un ejemplo, si el bracket en Colombia de una persona que gana $100,000 es el 30% y en Estados Unidos el 32%, por ponerte un ejemplo, pagas ese 2% de diferencia. Normalmente en Colombia pagan más impuestos que aquí en la Florida. En la Florida es donde está donde menos impuestos se pagan. Entonces, pero si no tienes declaración de renta en los Estados Unidos o no calificas con tu declaración de renta, hay programas alternativos asumiendo que tu inquilino es quien va a pagar el crédito. Entonces la tasa de interés la van a castigar. Yo a veces sugiero lo siguiente. Si este es el escenario, yo lo que sugiero es que un cliente internacional haga lo siguiente. Ok, yo soy residente colombiano, más residente americano, pero vivo en Colombia y no declaro en los Estados Unidos. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es voy a abrir una corporación en los Estados Unidos, voy a ponerle el dinero a esa corporación en Estados Unidos y le voy a pedir el favor a mi hermano, que no es residente, que entre conmigo en esta corporación. Yo coloco el dinero y él en papel va a colocar su ingreso y el mío, pero el de él va a ser el que va a calificar. De esa manera sí podemos estructurar el crédito. Hay muchas ideas que se pueden hacer y que hemos logrado, sí nos cuentan toda la historia y nosotros estructuramos el crédito. Ok, ¿ustedes financian solamente residencial o también hacen comercial? No, hacemos las dos. Estamos en este momento haciendo muchos préstamos de construcción. Tenemos muchos clientes de Latinoamérica que están comprando tierras y están construyendo particularmente casas. Tengo un grupo de chilenos particularmente que está construyendo un condominio de apartamentos importantes aquí en Bay Harbor. Entonces, hacemos todo tipo de préstamos siempre y cuando tenga un inmueble involucrado. Es lo que hacemos. Ok, o sea, también prestan para lotes, pero tienen que construir depende del lote. Si son lotes que ya tienen infraestructura y tienen un valor por encima de los $250,000, sí. Si hay lotes, tenemos clientes que tienen lotes, están comprando en 30,000 y quieren construir una casa de 400,000. Entonces ahí les decimos, paguen el lote de contado y nosotros le financiamos parte de la construcción. Buenísimo. Depende del lote. Sí, porque si la persona solamente quiere el lote para tenerlo ahí y dejarlo ahí, pero tiene que tener un monto. Sí, depende del lote. O sea, te pongo un ejemplo. Tenemos clientes que quieren comprar lote y quieren tener la mejor tasa de interés. Entonces lo que le decimos, ¿sabes qué? Compre un lote de 400,000, ponga 200,000 y financiamos 200,000 con las mejores tasas de interés. Si baja de los 200,000, recuerden, la tasa de interés es castigada. Correcto. Ahora, si la persona tiene un préstamo en su país de origen, ¿aquí le aceptan ese dinero en el Banco Americano? Depende, sí. La respuesta es sí. Si es un crédito de hipoteca de una propiedad que les pertenece. Si es un préstamo de libre inversión, como a veces lo llaman, o es una tarjeta de crédito, una línea de crédito personal, ese dinero no lo podemos utilizar para hacer la inversión acá. Pero ¿cómo sí lo podemos utilizar? Si ese crédito lo sacaron hace más de 3 meses y depositaron el dinero en 3 meses, lo que yo sugiero es que ese dinero lo pasen a la cuenta en Estados Unidos, porque yo después de cierto tiempo no tengo que verificar de dónde provino el dinero. Entonces, ahí es donde me cuentan, digamos, cómo tienen estructurados sus dineros, sus cosas, y yo me encargo de decirles cómo lo hacen. ¿Qué tú crees que en este momento es el mercado del vendedor o del comprador? Inclusive este fin de semana estuve con una gente reunida y me dicen, ¿sabes qué? Yo voy a esperar, las casas están muy caras, las casas van a bajar. Entonces les digo yo, no esperen para comprar, compren y esperen. Es así. Yo sigo creyendo que es un mercado de vendedores. Yo hablo en la parte de banco, ¿ok? Para el banco, ¿qué es un mercado de vendedor o comprador? ¿Ok? Le voy a poner un ejemplo. En un condominio, el mismo ejemplo de los 100 apartamentos. Aquí hay un sistema que se llama el MLS, ¿ok? Los bancos los bancos tenemos acceso a ese sistema. Entonces, nos vamos a dar cuenta cuántas propiedades hay a la venta. Si hay 10% de propiedades o menos a la venta,
quiere decir que es un mercado de vendedores. ¿Ok? Eso es lo que hablamos en los bancos. A veces encontramos que hay un poco más de propiedades a la venta porque hoy sí el mercado está un poco más lento que lo que era hace 8 meses por las tasas de interés que afectan directamente al americano. Pero para mí sigue siendo un mercado, digamos, de vendedor porque, tú lo puedes decir mejor que yo, el vendedor es muy estricto con las fechas de cierre porque tiene ofertas atrás de la oferta que ya pusieron tus clientes. Entonces yo sigo insistiendo que por ese lado sigue siendo un mercado vendedor, así de pronto algún edificio tenga más de 10% de ventas. Casas particularmente, estamos atrasados 10 años en inventario de casas por la cantidad de gente que se está viniendo a vivir. La cantidad de gente que se viene a vivir quiere vivir después de COVID en casas. Entonces, estamos atrasados 10 años del inventario de casas. Entonces, como no hay casas, están comprando condominios. Y los condominios están subiendo de valor por este motivo, porque no hay casas. Entonces, ahí está, digamos, el efecto de que es primero el huevo o la gallina. Estamos en un mercado de vendedores para mí. No esperen que aquí, en la Florida particularmente, no vemos que van a bajar las propiedades, no vemos que van a bajar las rentas. Por ahora, capaz como todo en la vida, se van a estabilizar, sí, pero no vemos que va a bajar de lo que está ahora. Sí, inclusive para nosotros aquí en el sur de la Florida, hace 2 semanas, voy a decir 2 o 3 semanas, salió un producto al mercado, tú lo conoces igual que yo, y es impresionante las ventas. Tienen 111 unidades y solo es 8 pisos, es una cosa pequeña, es una preconstrucción, y le digo que se está vendiendo impresionante, se está vendiendo pues súper rapidísimo por la demanda que tenemos de tanto de inversionistas como de gente que quiere pues las unidades. Bueno, dime, Mauricio, ¿a cuántos años tienen usted crédito? ¿Cuántos años la persona puede hacer el crédito? ¿Cuánto tiempo les dan? Y el sistema francés es a 30 años para el extranjero. Hasta acaban de aprobar una ley para nosotros los americanos cuando queremos modificar nuestro préstamo FHA a 40 años, pero Es modificarlo. nuevo. Eso es algo nuevo, el FHA, modificarlo. O sea, tenemos que demostrar un poco lo que para salvar, digamos, algo, digamos, el que siga el sistema sano es, el FHA es aquel que no es tan sólido financieramente, es un préstamo amparado por el gobierno americano y si está teniendo algún problema porque trabaja en una empresa tecnológica o normalmente son empleados y demuestras que estás teniendo un poquito de preocupación de hacer el pago, te lo modifican a 40. Pero al cliente internacional, que es al que le queremos llegar, ¿ok? Es a 30 años. Y lo bonito del sistema americano es que no importa la edad. Aquí puedes tener 80 años y te vamos a financiar a 30 años. Normalmente aquí me dicen, pero yo no quiero un préstamo a 30 años. No, no importa. Si es un programa de inversión, un tema de inversión, soy amigo de tener a 30 años para que los números te den, para que el retorno sobre tu dinero sea el que estás buscando. ¿Ok? Tú lo puedes liquidar cuando tú quieras, tú lo puedes liquidar anteriormente. La historia dice que un cliente internacional liquida los créditos de 5 a 7 años porque no nos gustan las deudas. Entonces, pero soy amigo de hacerlo a 30 años. Lo bonito del sistema americano, me han escuchado así mucho esta palabra, es que tampoco exige un seguro de vida como en nuestros países lo exige. Yo creo que eso es también muy favorable para que el retorno de nuestra inversión sea más favorable aún. No necesitamos seguro de vida. Mucha gente me dice, pero ¿qué pasa si quieres sacar un seguro de vida en tu país? No hay problema. La propiedad es la que te garantiza todo. La propiedad, si le dejas un problema a la familia, pues lo vendes y la misma propiedad cubre este problema. Entonces, ese es el seguro de vida. La propiedad es el seguro de vida. Ok, so la edad de acorde a que sea o que puedan hacer préstamos de los 18 hasta, No hay hasta. no hay hasta. Digamos, en mis estadísticas internas, hace precisamente, va a ser 3 años, le hice un crédito a un señor de Bolivia que por COVID se compró un apartamento aquí en Soniados, tenía 80, hoy seguramente va a cumplir 83 años y le hicimos un crédito a 30 años. Tiene que hacer sentido común, por ejemplo, este es un señor que es dueño de empresa, ya está retirado, sus hijos manejan la compañía, pero él sigue percibiendo dividendos y le compró un apartamento para él y venirse con los nietos a estar acá y lo compró sobre todo para estar con sus nietos.
Entonces, no importa la edad, aquí le vamos a conceder un crédito. Un préstamo, correcto. Hay propiedades vacacionales que son rentas cortas y son condo hotel. ¿Cómo es el financiamiento para estas propiedades? Yo lo divido, nosotros en los bancos, dentro de los bancos los dividimos en varias categorías. Uno es casas. Somos más agresivos prestándole a casas. Todos los bancos nos sentimos más cómodos prestándole si el bien es una casa. ¿Por qué? Pues porque la casa el día de mañana, si el cliente nos deja de pagar, es más fácil nosotros como banco reposer y salir de ella. Es más fácil, no tengo a nadie atrás, no hay un condominio atrás, no hay que aprobar a nadie. Es más fácil salir de la casa, por eso los bancos son más agresivos en casas. ¿Ok? Ahora, condominios, hay 3 tipos de condominios. Condominios de renta larga, quiere decir que podemos apalancar hasta el 70%. Quiere decir que tú puedes rentar la propiedad máximo una vez o 2 veces al año. ¿Ok? Eso es rentas largas. Rentas cortas son las que tú puedes poner tu propiedad en Airbnb, en HomeAway, que puedes rentar la propiedad día a día y que tú la puedes controlar. Tú te puedes encargar de la propiedad. ¿Ok? Aquí podemos apalancarte hasta el 65%. Ahora vienen los condoteles. Condoteles quiere decir rentas diarias con un operador en el cual tienes que depender del operador. Eso es lo que es un condotel. Este condotel, es lo que menos nos gusta a nosotros a los bancos. ¿Ok? No quiere decir que eso me pregunto. A mí me encanta el producto de condotel. Me encanta. Porque los números son hermosos. ¿Ok? Pero los bancos no vemos el número. Los bancos lo que vemos es tenemos que salir del problema rápido. Y si un cliente no nos paga, tenemos que salir del problema rápido. El estar en un condotel, nos vamos a demorar más tiempo en salir del problema, llamémoslo así. ¿Ok? Y lo que recomendamos es colocar entre el 40 y el 50% de cuota inicial. Ok, esas son sus recomendaciones. ¿Qué es mejor comprar, a nombre propio o a nombre de una LLC? Yo lo que voy a decir, sin ser contador, sin ser abogado, sin ser nada de eso, obviamente tiene que hablar con un especialista, mi recomendación es que ningún cliente internacional debe de tener nada en los Estados Unidos a título personal, incluyendo sus cuentas bancarias. No debe ser a título personal. ¿Ok? ¿Por qué? Hay un tema positivo importante y yo lo que siempre sugiero es que cuando ustedes se reúnan, yo sé que tú tienes un equipo importante de contadores y abogados, la pregunta que tienen que hacer son 3 preguntas particularmente. La primera es, ¿cómo debo estructurar mi inversión para no tener problemas con el fisco americano, con el IRS, en caso de que yo fallezca? Hay unos impuestos de sucesión importantes al cliente internacional. ¿Ok? Hay maneras de blindar este impuesto de sucesión, pero si está a título personal, no hay manera de blindarlo. A título corporativo, sí. Entonces, ahí para empezar, recomiendo la corporación. El segundo, ¿cuál es la manera en cómo yo voto en la inversión en caso de que tenga un inquilino, el día de mañana se caiga, se parta un brazo y me quiera demandar? Si está a título personal, te va a caer sobre todo lo que tengas a nombre personal. Pero si está a nombre de una empresa americana, solamente le va a caer sobre lo que tenga esta empresa americana. Entonces, vamos 2, que sí es a nombre de empresa. Y el último, si yo mañana vendo la propiedad, ¿cuál es digamos, la entidad o de la manera que debo estructurar mi compra para pagar los menos impuestos sobre la ganancia ocasional el día de mañana? Todos estamos comprando para ganar. ¿Va a haber una ganancia? Sí. ¿Va a haber un impuesto? Seguramente sí. ¿Cuál es la figura? Y lo mismo en la corporación. La corporación es la que puedes en papel colocarle muchos más gastos que a título personal. Entonces la respuesta es, debes de estructurar tu inversión a nombre de una empresa. ¿Cuál es la empresa? Ahí es donde hay diferentes tipos de empresas. Hay gente que pone una LLC y una Corp encima, una LLC, una BVI, una Corp. Hay muchas, digamos, estructuras corporativas. De pronto tu plan financiero es diferente al mío y aquí es donde amerita que hablen con el experto y les diga. Pero para concluir, es a título, digamos, corporativo que deben de hacer su inversión. Correcto. A ver, por ejemplo, yo ahora que vamos a Argentina, tenemos algunos clientes que yo he estado hablando con ellos, entonces me dicen, Catalina, yo tengo 500,000 pesos, yo ya quiero comprar, yo ya quiero solo invertir y dejarlo todo pago. ¿Tú crees
que a esa persona les podemos estructurar, por ejemplo, mira, en vez de pagar uno solo, apaláncate con un banco americano y compra más de una unidad. Sí se puede, ¿no? Correcto. Mira, nosotros en Latinoamérica tendemos a no buscar las deudas. Es Exacto. así. Las deudas en nuestros países son diferentes a las deudas acá. Las tasas de interés son diferentes, las penalidades son diferentes, todo es mucho más agresivo en nuestros países, todo. El sistema americano es un sistema de consumo, pero los grandes patrimonios familiares son hechos con el dinero de otros. O sea, aquí los ricos no compran nada de contado porque le hacen más dinero a su dinero y porque el crédito es deducible de la ganancia el día de mañana que tenga sobre la inversión. Las tasas de interés obviamente siguen siendo muy atractivas para hacer las inversiones. Entonces, yo lo que siempre sugiero es pensar como el sistema americano. En vez de tener una propiedad de contado como tú lo acabas de decir, puede tener 2 y hasta 3 si nos apalancamos y utilizamos el dinero de otros. Entonces, siempre y cuando haga sentido común, siempre y cuando los números sean buenos, lo vamos a hacer. Yo siempre he dicho, como lo dije al inicio, es la tasa de interés nunca ha sido un factor. Capaz que la tasa se reajustó un poquito, perfecto. Entonces, ahí donde entramos tú y yo decimos, ¿sabes qué? Tienes que poner otro 5% para que Correcto. los números eso. Nosotros lo que tenemos que pensar es que nuestro inquilino pague el crédito. Entonces, vamos a tener cosas favorables en cuestión de impuestos, vamos a tener 2 propiedades en vez de una, vamos a crecer nuestro patrimonio mucho más rápido, vamos a estar en el sistema americano, nunca sabe qué vueltas da la vida, mañana te tienes que venir a vivir acá, ya tienes que empezar a crear un historial, empieza a crear, a entender el sistema y no empiezas de ceros. Entonces, es algo importante que debemos de apalancar, bien sea conmigo o con el que sea, apalánquense y use el dinero de los bancos americanos para incrementar tu patrimonio familiar lo más rápido posible. Correcto. Ok, Mauricio, ¿qué crees que nos haga falta de esta conversación que hemos tenido esta tarde? ¿Nos falta algo que le podamos comentar Sí, a nuestra... yo siempre, a mí me gusta siempre dar unos tips, Buenísimo. decir, porque hay mucha gente que me dice a veces que sufren mucho con nosotros o sufren con otros, o hablan un poco a veces del sistema americano, no de los créditos, nada, sino el sistema americano, ¿ok? Lo más importante es entender que nosotros estamos trayendo al latinoamericano al sistema americano. Nosotros no estamos llevando Estados Unidos allá, nosotros estamos trayéndolos acá. Entonces, el famoso es que aquí en Colombia o aquí en Argentina a mí no me dan la carta de esa manera. Mentiras. Llevo 26 años haciendo esto. En Colombia, en todos los países, dan la carta como la quiere ver el analista de crédito aquí en Estados Unidos. Entonces, lo primero, quitémonos la mentalidad de que aquí no se puede porque la carta no me la dan así. Sí se puede. Confíen en nosotros. Si ustedes hacen lo que diga su asesor en el tema de créditos hipotecarios, les va a ir bien si lo hacen desde el principio. Si se oponen, si ponen una resistencia y dicen aquí no me lo van así, pues no es así porque yo tengo la experiencia de que sí es así. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo son los tiempos. Los tiempos son muy críticos. Como dije ahorita, para mí seguimos en un mercado de vendedores. El vendedor es el que manda en el tiempo. Si el contrato dice que el cierre es el 20 de mayo, no es el 21, es el 20. Ah, es que no puedo viajar. No importa. Tienen que prepararse. Es que tengo mis vacaciones preparadas hace 15 años. Entonces no firme el contrato. No, porque el contrato hay que cumplirlo. Y mucha gente cree que no. Y he visto en muchas ocasiones que gente pierde los depósitos. La gente pierde o les castiga. No hay penalidades con los developers. Entonces es importante que entiendan los tiempos del contrato. Los contratos, sobre todo en proyectos de preconstrucción, blindan al constructor como en nuestros países. Esto no es en Estados Unidos. En nuestros países el contrato blinda también al constructor. Entonces, seamos proactivos en el tiempo de cumplir los tiempos, ¿ok? La otra cosa, si quieren tener la mejor tasa de interés, estamos muy ocupados y los bancos que están dando las mejores tasas de interés están muy ocupados. Hoy los créditos están tardando de 45 a 60 días desde el día que tenemos los 5 requisitos perfectos. Entonces, empecemos con tiempo. ¿Ok? Y lo último, quiero terminar diciendo, es, hoy se deben de precalificar antes de cualquier cosa. Hoy
Yo sé que tú exiges eso, a ti te gusta, mire, antes de que yo le muestre algo, precalifícate primero, llama a Q Capital, ellos te van a precalificar, la precalificación es cuestión de horas, es lo que llamo una confesada, escríbeme en papel, yo te doy las preguntas, contéstame estas preguntas, hablemos un momento por teléfono, sea conmigo, con alguien de mi equipo, yo quiero entender un poquito tu perfil financiero y yo te voy a decir a qué puedes lograr si lo que tú me pones en papel me lo puedes documentar. Y de esa manera expedimos una carta de precalificación y tú con eso tienes ya un as debajo de la manga para poder negociar rápidamente un contrato de compra y venta. Entonces, esas son, digamos, esas son las cosas que yo recomiendo que hagamos antes, que nos digan todo, ¿no? Es importante que nos comenten todo. Nosotros estamos del lado del cliente. Mi trabajo principal es decirle al analista de crédito que no habla español, un americano, que no conoce dónde queda Latinoamérica, que un cliente en Latinoamérica va a pagar una hipoteca en dólares. Eso es lo que yo tengo que hacer, convencerlo a él. Pero para eso necesito que me cuenten todo, que me digan lo bueno y lo malo. Yo sé qué contar y qué no contar. Yo no soy el que apruebo el crédito, pero yo estoy aquí para convencer a la señora o señora que aprueben el crédito. Entonces, denle la historia, coméntenle todo a alguien de mi equipo o a mí, coméntenle todo. Y de esa manera vamos a obtener las mejores tasas de interés. Buenísimo, Mauricio, muchas gracias. Bueno, yo les voy a explicar un poquitico cómo es la metodología. Entonces, yo soy su asesor inmobiliario, el que les da, o sea, yo soy toda la que lleva el proceso de inversión y estamos aliados aquí con Q Capital en toda la parte financiera. O sea, ellos nos van a ayudar en toda la parte financiera. Bueno, Mauricio, si quieres dar tus datos para que te ubiquen, cómo se conectan contigo. Claro, claro, Catalina, agradeciendo la invitación, agradeciendo a todos los que nos están viendo, los que nos seguirán viendo y Correcto. es parte, digamos, de lo que hacemos, nos encanta, me encanta, sé que hacemos esto juntos muchas veces y es importante el hablar primero, el hablar conmigo no hay costo, no cobramos nada. Yo cobro, sí, cuando hay desembolso del crédito, claro, pero cruzar ideas con alguien de mi equipo, nos encanta. No tengo todo el dinero, ok, hablémonos para darles ideas. Hay muchas ideas que podemos dar, hay mucha gente que se sorprende y me dicen como ahorita estuve en Colombia, me entrevistaron allá en una revista importante y me hicieron una pregunta. ¿Cuál es la pregunta más común que le hacen? Yo le dije, mire, yo no la contesté, ¿cuál es la pregunta? Le voy a comentar cuál es el comentario más común que me están haciendo en estos últimos años. Si yo hubiera sabido, si yo hubiera hablado con usted hace 10 años, ya tendría muchas propiedades aquí en los Estados Unidos. Yo no sabía que el sistema americano es también para un colombiano, que para un argentino. La gente, yo no sabía, yo no tengo nada allá. Entonces, es bien importante que hablar con nosotros. Vean mi canal de YouTube, es un canal en español educativo. Yo sé que tu equipo lo utiliza para las ventas también. Ahí están todos los videos. Es Mauricio Ordóñez, con él y con Z, Mauricio Ordóñez. Ahí están todos mis contactos, mis redes sociales, pero lo más importante, a través tuyo, tú me pueden conectar. Tú tienes todos mis datos, hablamos todo el tiempo, entonces que te contacten a ti y por tu medio me pueden contactar también. Ay, Mauricio, muchas gracias por compartir esta noche aquí con mi gente y aquí todos nosotros. Y me queda decirles, mi gente, que estaremos muy pronto en Argentina. Así, Q Capital también nos va a acompañar, van a estar allá con nosotros. Vamos a estar en 3 sedes. El 27 de marzo estaremos en Córdoba. El 29 de marzo estaremos, aquí en Cava, en el Hotel Madero. Y en Nordelta estaremos el 30 de marzo, ahí en Winham. En el Hotel Winham, las presentaciones son a las 9 de la mañana y a las 17 horas, que es las 5 de la tarde. Solo se espero. Como dijo Mauricio, mi asesoramiento es completamente gratis y los puedo colaborar en todo el proceso. Ahora, me pueden encontrar en Catalina Cofran en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Aquí está mi QR que me pueden ver ahí, pueden tomar una foto y me pueden conseguir y está mi número telefónico. Aquí estamos para ayudarle. Muchísimas gracias a todos por compartir esta noche con nosotros. Mauricio, es un placer. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias, gracias. Chao. Chao.